Cordial saludo, profesor Víctor Manuel. Le saluda Diana Patricia Pérez Díaz y nuestro equipo de trabajo le presentará el estado del arte sobre el afrontamiento del duelo. Soy José Diocles Delgado y quiero presentar el estado del arte sobre el tema del duelo y su respectiva situación de afrontamiento por el ser humano. Se puede evidenciar un proceso que realiza diferentes fases y tiene connotaciones necesarias de precisar para indicar su nivel patológico en los procesos de investigación. Es así que con base en los artículos científicos se hace una exploración significativa sobre la conceptualización del duelo, sus características y peculiaridades, que han sido analizadas desde diversos lugares epistemológicos y hermenéuticos, aportando elementos que nos pueden servir como exploración del estado del arte. El significado psicológico de las 5 fases del duelo propuestas por Kübler-Ross mediante las redes semánticas naturales. Las teorías de las etapas del proceso de duelo postulan que los enfermos terminales o deudos pasan a través de una secuencia de reacciones emocionales que les permiten protegerse de las amenazas de la pérdida inminente. El autor nos presenta 5 fases de duelo como son la negación, el pacto negación, depresión y aceptación. La ira como una reacción emocional de rabia, envidia, resentimiento y hostilidad por haber perdido la salud o a un ser querido. El pacto o negación es una forma de afrontar la culpa y se entabla de forma imaginaria o real con aquellos hacia los cuales dirigió la ira. La negación como la imposibilidad de aceptar y reconocer como un hecho real que se padezca la enfermedad. La depresión son sentimientos de un profundo valor y dolor y vacío ante la penosa situación que el paciente vive, adoptándose una actitud de claudicación ante la enfermedad. Y por último, la aceptación como el reconocimiento de la enfermedad y situación de dolor, limitación que conlleva sin buscar culpables ni adoptar una posición de derrota, sino asumir una actitud responsable de lucha y de supervivencia. Por tanto, se debe indagar, diagnosticar y tratar específicamente las fases del manejo del duelo que podrían estar determinadas según Bernal y Avendaño, citando a Kruger en adormecimiento, anhelo y búsqueda del ser querido, desorganización y desesperación, reorganización, dando una espiral y abanico de posibilidad o no para la superación o encadenamiento del duelo como una situación de conducta patológica. O sea que el duelo patológico se asume cuando el individuo experimenta un sufrimiento pasado, no cuenta con recursos personales y estrategias de afrontamiento adecuados, se encuentra clínicamente deprimido y muestra dificultad para adaptarse a la pérdida y a las condiciones derivadas de la misma. Teniendo en cuenta la sintomatología, así por ejemplo, la pérdida de un ser querido proporciona un excelente espacio para el estudio de los procesos básicos de estrés y adaptación al cambio, según lo dice Strobel, Schuth y Workman. Esto conlleva la necesidad de un estudio pormenorizado para establecer criterios de diagnóstico, intervención o tratamiento desde la psicología y el apoyo multidisciplinar que orienta al individuo a la toma de decisiones conductuales en referencia al afrontamiento patológico de su duelo o pena, que conlleva implicaciones de desafío. Entonces, se hace relevante el estudio de estos diversos modelos como en el psicoanálisis desde los aportes de Freud. Además, la teoría psicoanalítica del apego, ya sea en la relación que se establece de padres a hijos o de estos a sus progenitores. Así, la función biológica en cuanto a la pérdida se vuelve disfuncional, convirtiéndose en una lucha entre el apego activado y la realidad de una no persistencia del ser querido. Aquí se presentan varios teóricos que han analizado el historial de apego ansioso o dependiente de un individuo y la manera como reacciona a la pérdida manifestando dolor intenso y prolongado, según lo dice Strobel,
Schut y Borgman. Sin embargo, el análisis que presenta Laura Joffe, citando a Hahnemann, hace referencia a que el psicoanálisis olvidó al otro, ya que presenta el duelo como un proceso intersubjetivo en el cual sería necesario transformar y reestructurar el apego hacia la persona fallecida. Además, es importante identificar la influencia sociocultural para la situación que conduce a el encuentro del afrontamiento del duelo y a la plausible realidad traumática que en algunos casos conlleva. La perspectiva social constructivista sobre el duelo de dichos autores considera que los términos muerte, aflicción, sentimiento, cultura, sociedad, religión, género, evidencia, etnografía son construidos socialmente y que la muerte es una situación difícil a lo largo de todas las culturas. Aunque la experiencia de duelo pueda ser universal, la respuesta a las pérdidas tienen grandes variaciones por ser influenciadas por factores tales como las relaciones y expectativas familiares, las redes sociales, la religión y la cultura, según Laura Joffe. Hasta aquí tenemos entonces este encuentro de 4 autores que nos permiten presentar el estado del arte sobre el duelo y el afrontamiento del mismo. Docente y compañero, mi nombre es Alicia Rodríguez. Bueno, el tema que escogimos en el grupo es sobre el duelo. Bueno, busqué 3 artículos que estaban relacionados sobre este tema. El primer artículo habla sobre la muerte del duelo, el segundo artículo es duelo en las etapas de la vida y el tercer artículo, duelo familiar. Bueno, primero que todo, el duelo se ha considerado el conjunto de reacciones, emociones provocadas por la pérdida de un ser querido. Bueno, el primer artículo nos habla que cada categoría comprende una serie o fases o etapas por la cual el sujeto debe pasar para resolver el duelo. Bueno, para Freud con el duelo y la melancolía fue el primero que elaboró una teoría del duelo clara y sólida. Afirmaba que el sufrimiento de la persona en el duelo es debido a su apego interno con el fallecido. En este trabajo Freud también sostenía que el objetivo del duelo es separar estos sentimientos y el apego con el objeto perdido, en este caso sobre el ser querido que falleció. En el 1944, Lindemann describió la siguiente frase: con el duelo inmediato, problemas somáticos, preocupaciones relacionadas con la imagen del fallecido, culpa, reacciones hostiles y pérdida de patrones conductuales. En las etapas de morir para Kübler-Ross, psiquiatra que trabajó con personas con pacientes terminales, describió en el 1969 5 etapas en términos de la proximidad de la muerte. La primera es la negación, la segunda es el enojo y la ira, la tercera la negociación, la cuarta depresión y la quinta aceptación. Bueno, el siguiente artículo habla sobre el duelo y las etapas de la vida. Este artículo habla sobre las diferentes etapas de la vida durante el duelo. Primero, Greenberg dice que vivir implica pasar por una sucesión de duelos, la evolución del tiempo y la elaboración de las pérdidas y el restablecimiento de los momentos transitorios del trastorno de la identidad, graves perturbaciones o formaciones patológicas. Bueno, para Freud, el afecto normal de los primeros sentimientos nacen de las ideas del alma, los sentimientos de culpabilidad y según las ideas y creencias de las personas. La propuesta de Kübler-Ross en su libro sobre la muerte, que fue publicado en el 1969, donde está basado en su trabajo con pacientes en fase terminal. Esta autora afirma que luego de la muerte se inicia un proceso por el cual la persona lidia con la pérdida del ser querido. Bueno, el tercer artículo habla sobre el duelo familiar. Este artículo
comienza revisando brevemente las aportaciones al duelo desde un punto de vista individual, para presentar posteriormente el duelo desde un punto de vista familiar, partiendo de la precisa definición del duelo de Bowlby. Podemos definir que el duelo familiar es como un proceso. El duelo familiar es como un proceso que se pone en marcha a raíz de la pérdida de sus miembros, de un ser allegado o cualquier persona que se nos fue, que falleció. Bueno, sabemos que desde ese punto de vista sistemático, la pérdida o amenaza de la pérdida de un miembro es mayor crisis que tienen que afrontar las personas. Para Bower, en el 1976, ante la crisis del sistema, tiene suficientes recursos para reaccionar con un cambio adaptativo. Si no los tiene, el sistema puede desaparecer. Para Mouse, en su reciente artículo en el que plantea un modelo integrativo del duelo individual y familiar, señala una serie de síntomas de duelo familiar a 3 niveles: comunicacional, estructural y de relaciones extrafamiliares, tratando de hacer una paralelismo de los sistemas de duelo individual, en los que señala también 3 niveles: simático, intrapsíquico y conductual. Para Hilbert señala 3 tareas esenciales. Primero, el reconocimiento de la pérdida de cada uno de los miembros de la familia que experimenta el duelo. Segundo, reorganización de los roles familiares y reconstrucción del significado familiar y de la identidad familiar. Y tercero, reinvestimiento de los miembros de la familia en una nueva etapa. Bueno, este proceso de aprendizaje finalmente comprendemos que es posible convivir con esta pérdida y continuar en la realidad que el familiar ya no está. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Yamile Uribe, estudiante del 4º semestre de Psicología Virtual de la UNI. El día de hoy nos ha correspondido exponer un tema muy interesante que escogimos en el grupo para trabajo colaborativo, y es acerca del duelo. He escogido 4 artículos de investigación para realizar el estado del arte sobre este tema, para exponer un poco acerca del tema escogido, del año en que se realizó la investigación, las personas y la temática que escogieron para este fenómeno del duelo, un tema muy interesante para nuestro proceso de formación. Entonces, el primer artículo nos habla sobre la muerte y el duelo, de Oviedo Soto, de Parra Falcón y de Marquina Volcanes, todos de la Universidad de los Andes en el 2009. Entonces, nos habla sobre la muerte y el duelo, la muerte, que es el destino inevitable y una etapa en la que todos debemos pasar. Nos dice que en este artículo nos habla que cuando es alguien cercano, pues el impacto es un poco más fuerte. En esta investigación también nos hablan acerca de unas etapas de la muerte, que son 5. Kübler-Ross nos habla acerca de eso. Nos dice que la primera etapa es la negación, la segunda es el enojo, la ira, la tercera es la negociación, la cuarta es la depresión y la quinta es la aceptación. Entonces, el segundo artículo de investigación nos habla acerca del tema los adultos mayores construyendo procesos de duelo adecuados. Entonces, fue una investigación que se realizó en grupos de adultos mayores para identificar los duelos a los que ellos se ven enfrentados, y esto no solamente duelos, la pérdida, hablamos de pérdida de una persona, sino también duelos afectivos, sociales, funcionales, identificados precisamente en ese grupo de adultos mayores. Entonces, nos dicen que los adultos se ven enfrentados también a este proceso y que es necesario el acompañamiento de los seres queridos, de los seres más cercanos, para poder sobrellevar este duelo o esa situación difícil a los que ellos se ven enfrentados. Entonces, esta investigación definió el orden de las realizaciones
de mayor a menor importancia para los adultos. Entonces lo primordial para ellos durante esas etapas es la vida espiritual, los hijos, otros familiares, amigos y vecinos. Es en el rango, digamos, de importancia que ellos le dan durante ese momento de duelo en el que ellos se ven enfrentados. Los adultos consideraban que es un proceso de duelo que se lleva a cabo únicamente ante la muerte, y pues como ya lo mencionamos, no solamente el duelo significa perder a un ser querido, sino pérdida también de diferentes aspectos, como lo mencionamos, afectivos, sociales, funcionales, y que se hace necesario el acompañamiento de la familia si un adulto mayor pasa por un momento de duelo. El tercer artículo de investigación, un tema también muy interesante de Ernesto Colomo, en el 2014 y 2015 realizó esta investigación y habla acerca de la pedagogía de la muerte y proceso de duelo. Nos habla que la muerte y las situaciones de duelo son una realidad inevitable en la vida de todo ser humano, y que es necesario que una educación completa e integral requiere el tratamiento de todos aquellos factores que afectan a nuestra condición de ser humano. Para ello realizaron una propuesta educativa en donde los niños y los jóvenes empezaran a hablar sobre la pedagogía de la muerte y el fenómeno del duelo a través de diferentes cuentos didácticos. Entonces nos dice José Luis Sampedro en el 2015: en lugar de reconocer que la muerte es el coronamiento de la vida, que forma parte de ella, que es el episodio final, que es donde se baja el telón y que se acaba todo, deberíamos educarnos en esta idea para que en el momento en que tengamos que pasar una situación difícil, pues ya hayamos aprendido y tengamos conocimiento y aprendizaje sobre ello. Propone una serie de recursos didácticos, de cuentos, para poder llevar al niño y al joven a aprender sobre este proceso, y que cuando llegue el momento del duelo pues sepa cómo vivir este proceso. Entonces, la muerte y el duelo en el contexto educativo, los cuentos como un recurso didáctico. Ellos hicieron esta investigación con un grupo de 88 niños, donde arrojaron que los educadores debían estar más formados acerca del tema y que los niños aprendían a sobrellevar un poco más este tema a raíz de los cuentos. Y finalmente, el duelo más allá del dolor, donde nos habla Sigmund Freud desde su perspectiva psicológica y fenomenológica, describe 3 fases observables del proceso del dolor y del duelo. Primero la evitación, luego la confrontación y luego el restablecimiento, ¿sí? Como conclusión, siempre es posible superar estas etapas, siempre es posible con el acompañamiento de las diferentes personas que nos rodean. Muchas gracias. El duelo representa uno de los procesos más comunes que afronta el ser humano. Sin embargo, también es uno de los temas más evitados por todos, precisamente porque nadie quiere afrontar situaciones de pérdida, aunque ocurran constantemente. Es importante profundizar en el tema del duelo porque es una realidad que en algún momento toca nuestra vida, de una forma directa por la pérdida de personas muy cercanas afectiva y emocionalmente, o indirecta en el acompañamiento a terceros, situaciones para las cuales no estamos preparados. Estudios realizados por más de 100 años, desde la investigación sobre el duelo por Sigmund Freud, llamada Luto y Melancolía en 1917, nos demuestran que incluso en personas de la misma raza, cultura, género, estudios y estrato difieren en sus comportamientos a la hora de afrontar las pérdidas, dando a entender que son más los factores que inciden en este proceso de adaptación. Por ejemplo, es diferente cómo el ser humano vive el duelo de acuerdo a su edad. En la etapa de la niñez podemos ver que el impacto es lo que marca su vida, la noticia de la muerte, porque ellos no tienen muchos recuerdos, todavía hay recuerdos muy lapsos, pero sí existe, si es el caso de los padres, por ejemplo, la dependencia. Se sienten totalmente protegidos por sus padres y si alguno falta, es allí donde viene ese impacto fuerte de la partida. Es importante detectar las relaciones con la familia extensa, el entorno, el medio educativo.
La pérdida temprana es el duelo más difícil y puede generar problemas en el desarrollo de la personalidad. En el adolescente se vive de una forma diferente porque el adolescente está en una etapa de rebeldía, donde quiere ser independiente de sus papás, donde adolece porque no se ubica si es niño o es adulto. Entonces ellos quieren tener sus propios espacios, quieren, si es en el caso de los padres, pues ser rebeldes con sus padres, quieren ser libres, tienen ese remordimiento de yo no quería estar con ellos, pero se han ido para siempre. En la etapa de la edad adulta sí se vive diferente porque ya es una vida recorrida, ya son recuerdos, ya son momentos vividos, ya hay una historia de vida construida. Cuando llega el impacto, queda ese vacío. ¿Qué voy a hacer si esa era la persona con la que yo compartía mi vida, hacía parte de mí? Es por eso que ese momento es tan doloroso. En la edad madura está muy relacionado con la existencia o no de una etapa de cuidados de los padres, por las modificaciones posteriores de las relaciones con los hermanos o familiares y el reparto de la herencia. El sentimiento de orfandad y soledad existe, aunque la pérdida se produzca en cualquier edad. En la etapa de la vejez se supone que ellos están protegiendo, si es el caso del cónyuge, hay una protección mutua. Si es un hijo, que es considerado uno de los duelos más grandes, entra un choque de quién va a estar pendiente de mí. Se supone que el papá muere primero que el hijo, entonces es una negación total y un dolor muy grande porque en la vejez tiene que volver a reconstruir su historia de vida. En la edad avanzada, la pérdida del cónyuge lleva a un estado de depresión causada por la soledad y la inminencia de la muerte. Se acaba en muchas ocasiones el deseo de vivir y de salir adelante. Existe también un dolor que pocas personas comprenden y es el duelo perinatal. Cuando parte un bebecito que solo tiene 2 o 3 meses de gestación, la mamá tiene esa pérdida, los padres tienen esa pérdida y se cree que se termina cuando sale de la clínica del proceso quirúrgico, pero realmente es uno de los duelos que más marcan a un padre, porque la ilusión, se va la ilusión de un bebé, se van los sueños de construir una familia. Adicionalmente, cuando hablamos de que parten los hijos en diferentes etapas de la vida, es considerado uno de los duelos más grandes, porque a un papá le cuesta trabajo aceptar que tiene que enterrar a sus hijos sin importar en qué edad se encuentra. Se supone que los hijos entierran a sus padres y no los padres a sus hijos. Por eso en esto es muy importante que acudan a tiempo a esa ayuda idónea del director espiritual, del psicólogo, de esas personas que están preparadas para ayudar a esos padres a salir de ese duelo. Existe la vida y la muerte, el principio y el final. Indiscutiblemente no estamos preparados para asumir la pérdida de esa persona que amamos. Pero está en nuestras manos, en el momento que esa realidad tan dolorosa llegue a nuestra vida, buscar la ayuda idónea para poder manejar nuestras emociones, para poder ver nuevamente un camino con una esperanza y no quedarnos consumidos en la depresión, en la ansiedad y en la tristeza profunda.